Movimiento en el puesto de base de varios equipos en la primera FEP de jugadores con mucho renombre. Llega Fernando Zurbriggen a Menorca y Maika Spade a Obradoiro. Lo analizamos en Bajando al Barro. Muy buenas, Kiko. Volvemos a este formato de cada uno en su casa. Y bueno, para bien o para mal, probablemente para mal. Pero la verdad es que nos ha dejado estos días de descanso dos noticias principales que queríamos comentar. Menorca ya ha fichado al sustituto teórico, diciéndolo así un poco sobre el papel, de Paul Figueras, que cae lesionado durante bastante tiempo, y se confirma ese rumor de Maika Spade como nuevo base de Obradoiro, aprovechando la oportunidad de mercado cuando el club, en su antiguo club, Covirán Granada, lo ha dejado salir porque tenía una plantilla de 14 fichas. Entonces son dos jugadores que queremos analizar porque creemos que pueden tener bastante impacto en la liga. Sí, desde luego. Uno ya, bueno, ambos conocidos de la liga, realmente. Uno el año pasado, el otro ya hacía 2 temporadas que no se le veía. El año pasado se rumoreó que podía caer justo donde ha caído y Sí. llega el fichaje ahora en un momento que yo creo que puede ser más que diferencial. Hablamos un poco primero de esa incorporación de Maika Spade a Obradoiro, que es la más reciente, se ha anunciado esta misma mañana y la verdad es que yo creo que tiene bastantes cosas que comentar. Primero lo que decíamos, ¿no? Se confirma, yo creo que Obradoiro se equivoca en cierta medida en su planificación de verano porque ha terminado fichando ese base que no fichó en verano a la primera que ha podido. Veremos cómo ajusta la plantilla, puede apuntar a una salida de Alonso Grela en forma de cesión o veremos cómo se ajusta, porque recordemos que Obradoiro tiene 5 cupos, Galán, Echeguren, Grela, 2 años y Quintela, con lo cual ahí sí que pueden ajustar con la salida de Grela, por ejemplo. Y ficha un jugador mucho más diferencial, sobre todo en el ataque posicional, de lo que habían apostado con Lundqvist en ese puesto de falso base y con mucho más 1-por-1 de lo que es Westerman. En definitiva, un jugador para tener mucho impacto en lo que es elevar el juego de ataque del equipo, tanto en bloqueo directo como en creación de tiros, de pull-ups, como en repartir asistencias. Yo creo que es un jugador que está bastante contrastado en la liga ya y sabemos lo que puede aportar. A mí el fichaje me gusta. Creo que llega en un buen momento para Obradoiro. Bueno, había habido dudas en su planificación, desde luego. De hecho, a lo largo de los primeros partidos, sobre todo. Y el año pasado ya les venía bien y este año no es que solo les venga bien, sino que yo creo que les completa mucho el juego exterior. Es mucho más, otra alternativa más, capacidad de jugar todavía también. Sobre todo porque Obradoiro tiene una planificación de plantilla muy curiosa. Tiene bases grandes, bueno, tiene, mejor dicho, exteriores grandes. Tiene a Sí. Westerman, tiene a Lundqvist y con Spade puede ser mucho más dinámico, ¿no? Creo que es un jugador además que tiene puntos, pues, genera para sí mismo también. Entonces, bueno, genera con bote. Creo que han fichado uno de los mejores nombres que puede fichar en la liga. Yo creo que es el momento de mercado acertado para Obradoiro y yo creo que ahora mismo, yo creo que si antes no había dudas que eran candidatos, ahora yo creo que ahora son aún más, ¿no? Porque está mucho más compensado ahora esa parte. Bueno, estadísticas de Micah Spade, ya lo conocéis todos. Es un jugador que, sobre todo en su último año en San Pablo Burgos, para mí fue pues quizá el mejor base de la liga. 10 puntos por partido, 37% casi en triples, 3,7 rebotes, 4,8 asistencias, 1,3 balones robados. Es un jugador que a mí me parece un arma ofensiva letal porque tiene muchísimo juego sobre bote, crea muy bien sus tiros, sobre todo de media distancia y de triple, y es un jugador con una visión de juego que va a potenciar mucho pues, a varios jugadores que ya estaban rindiendo muy bien. Yo creo que Dos Anjos y Kravitz son grandes beneficiados de esto, pero también Brito, también Barrueta, el propio Barcelo, a lo mejor, Quintela, que se les resta peso con el balón. Y a mí otra cosa que me apetecía apuntar, que nos comentaban por Twitter, es en qué lugar queda ahora la apuesta de Lundqvist en el base. A mí lo que me viene un poco a la mente, que no sé si es correcto o no, ya lo veremos cuando empiece a jugar Spide, es que yo creo que lo que es el rol de Lundqvist no va a cambiar tanto, me explico. Lundqvist lo que permite a Obradoiro es sobre todo defender a los jugadores con balón, que le da un plus que Spade no tiene y que sabemos que sufre físicamente contra jugadores más grandes y que en defensa no es un jugador diferencial. Y además yo creo que lo que le permite Spade o lo que busca Epi con Lundqvist, lo que busca Epi con Lundqvist es poder salir al contraataque. Que el mismo jugador que captura el rebote sea el que lance la transición con varios botes, que propulse el equipo, que juegue rápido y que sea
un 1, entre comillas, para jugar en transición y en los primeros segundos de posesión. Cuando llegamos al 5x5, ya hemos visto asumir muchísimo balón a Barcelo. De hecho, no es Lundqvist normalmente el que organiza, el que juega bloqueo directo, etcétera. Y ahí consigue un jugador mucho más diferencial para mandar, para hacer subir al pívot a juego por parejas y para crear sus propios tiros. Entonces, no es Barcelo, no es Lundqvist, va a coger un poco, salvando las distancias, porque esto quizá suena que se puede malinterpretar, pero va a coger un poco del rol de cada uno. La parte de Barcelo el Sí. 5x5 de anotación y tal, y la parte de bote que pueda tener Lundqvist o que pueda tener Westerman, que además me parece muy complementario a Westerman por perfiles, incluso pueden jugar juntos. Sí, es un poco lo que decíamos, porque además con otra de las construcciones que tiene Luka en el juego exterior es el que yo creo que con Lundqvist y Westerman puedes cambiar en defensa. Al final son situaciones que, bueno, que esa variante te la da esos dos jugadores. Y con Spade, pues bueno, en defensa obviamente, a lo mejor hay que va a sufrir más, estos dos perfiles, por supuesto, pero yo creo que puede jugar con varios pequeños a la vez, ¿no? En ese sentido, con Spade, con Lumbis, desde luego, y habrá que ver también un poco qué tal empaste tiene con 2 años, ¿no? Pero yo creo que también, en ese sentido, porque una cosa que estamos viendo este año es la química que está teniendo Westerman con 2 años, Sí. y ahí también va a ser importante esa fluidez de juego a la hora de encontrar también al jugador grande. Entonces, bueno, para mí es un fichajazo, yo no tengo duda de ello. De hecho, me extrañó que nos dices en verano. Es verdad que lo Sí. hizo Granada para una posible planificación en primera FEB, lo cual tenía todo el sentido del mundo porque era súper plantillón, pero vamos. Sorprende, ¿no?, que se haya, entre comillas, descartado a Spade en ACB tan rápido, porque es que ha jugado muy poquitos partidos y no se ha podido terminar de ver, sabíamos que iba a sufrir físicamente, pero no se ha podido terminar de ver tampoco cuánto podía aportar con la pelota. Sabemos que en primera FEB es diferencial y, como dices, yo creo que va a ser un fichajazo para Obradoiro que les va a dar muchísimo, pero nos hemos quedado un poco con las ganas de ver qué podía hacer en Liga Andesa. Sobre todo porque Obradoiro ahora está fichando un base comunitario, ya no es extra. Entonces, en una hipotética lesión, también le da bastante este movimiento a Obradoiro por si tuviera que fichar un jugador extracomunitario en algún momento. A mí me llama la atención porque mucha gente dudaba del en verano de cara a CB, nosotros no tanto, pese a que sabíamos que estaba ese de físico, pero a nivel talento, que pues joder, que cuando influye en contextos el talento es uno de ellos, Spy yo creo que podía, ¿no?, encajar, ser un jugador importante, y al final no ha sido así. Luego ya está la paciencia de cada club, ¿no? Imagino que Granada, la situación en la que está, buscará otras cosas o bueno, Bueno, ya ha tratará fichado a Luis Costa, de a hecho. Costa, claro. Entonces, bueno, supongo que yo creo que es lo mejor para el jugador ahora mismo, salir de ACB por el momento de confianza que tenía y recuperarla en primera FES, donde es importante, y en un equipo que va a ser candidato desde luego. Ya lo vimos en Burgos, que también fue importante, es verdad que no logró el ascenso, pero se entendió bien con Corbalán, fue un jugador que fue hiperdiferencial y que le dio muchísimo al equipo en ataque. De hecho, en esa construcción del Burgos potente, él era un jugador bastante importante. Entonces, yo creo que con Obradoiro vamos a ver esa dimensión de jugador y si se ve, vamos, a mí el tema de Spite, el Lumbis Westerman, incluso meter a Barcelo, tener incluso a Quintana en algunas situaciones, vamos, me parece Es que yo creo que encaja perfecto con con todo todos. lo que hay. Con Sí, sí, Westerman, con Lundqvist, con Barrueta, con Quintela. Creo que tiene muchísimo sentido. Y como decías tú, tenía mucho sentido el verano pasado, tenía mucho sentido este verano y todo parecía que estaban destinados a entenderse entre ambas partes. El otro que había sonado precisamente para Obradoiro, cuando aún se rumoreaba pues ese posible fichaje de base que ha terminado siendo Micah Spade, era la vuelta de Fernando Zurbriggen, que había jugado en Liga Andesa con el equipo de Santiago, a Alfontes Dosar. El ex Fuenlabrada ha fichado por Estia Menorca, que sigue añadiendo más madera con jugadores, como decimos, de muchísimo renombre a ese juego exterior. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho en cierta medida y hay otras cosas que nos dejan un poco con la duda, ¿no? Quiero decir, Fernando Zurbriggen es un jugador que donde marca diferencias en ataque, por lo menos, es a pista a campo abierto, pudiendo correr, pudiendo darle espacio, atacar la canasta, sufre algo más en el juego más posicional, pero por otro lado, Kiko, lo que decimos, en defensa es diferencial, uno de los mejores defensores exteriores de la liga, y el año pasado ya tuvo que organizar muchas veces en Fuenlabrada y jugar a un estilo pues algo más pausado al lado de, por ejemplo, un Paul Jorgensen, que era el que también asumía mucho balón, como decíamos antes
de Barchero y Lundqvist, por ejemplo, salvando las distancias otra vez, pero el papel de Zurbriggen es de un defensor exterior y yo creo que en Menorca tiene jugadores que puedan asumir balón también para acompañarle y restarle algo de responsabilidad en la creación, como pueden ser Jalen Cohn, Littlesson, etcétera, y que en defensa le puede dar mucho al equipo de Javi Zamora. A mí me surgen varias incógnitas, que bueno, lo podemos adelantar, lo hablaremos con Javi Zamora el lunes y le Sí, preguntaremos un poco por esto, lo podemos adelantar. A mí hay una situación con Menorca que desde el desconocimiento del día a día planteo que es el tema de Jalen Con alumno. Entonces, sí, ahí se me abre la vía de pensar qué encaje tiene Zurbriggen en el equipo si llega como tal, como sustituto de Paul Figueras, porque son dos estilos totalmente distintos, sí. pero a la vez puede ser un arma que yo creo que el año pasado en Fuenlabrada no se le pedía nada de lo que no pudiera hacer y fue un jugador especial para el estilo del equipo. Era un jugador que te da verticalidad, que te da campo abierto, que defiende bien. Es un potro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es un Sí, jugador que... sí, sí. Y luego entra otra dicotomía, que es el estilo de Zamora, de Menorca. Es un equipo que intenta controlar un poco más el ritmo desde el estático, que intenta llevar un poco más a pausa el juego, intenta un poco más de baloncesto control en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor es un inicio para lo que busca Menorca, ¿no? Un poco más de dinamismo. Creo que Javi Zamora no va a rechazar sacar el máximo juego de Zurbriggen en ese estilo que a lo mejor va a proponer de nuevas con un jugador de su perfil. Y yo creo que en cierta situación no encaja mal con lo que tiene Menorca en muchos aspectos, ¿no? El año pasado vimos cómo incluso podía jugar junto a Westerman o incluso se entendía muy bien con Jorgensen. Creo que este año, en un Menorca donde tienes un jugador que te da mucho equilibrio exterior como es Sola y un jugador como Littlesson y ahora traer a jugar con Zurbriggen, puede ser muy dinámico en muchas situaciones. Y yo creo que sin ser Paul Figueras, por la diferencia de perfiles más que nada, ¿Sabes lo que pienso? Que en un mundo ideal caben Figueras y Zurbriggen y totalmente. habría que ajustar en otros sitios, porque la ausencia de Figueras priva a Menorca del gran creador de juego, organizador, etcétera, que tenía en el equipo y ficha un Zurbriggen que sufre más, yo creo, en ataque más pausado, Sí. que tiene quizá menos, no sé si visión de juego, porque es un jugador que pasa bien la pelota, pero yo creo que pasa mejor la pelota a campo abierto, como decíamos antes, que no tiene tanto juego de 2x2 a lo mejor como puede tener Figueras, pero que yo creo que son complementarios o que serían complementarios y que no termina de solucionar a lo mejor ese problema que veníamos hablando de que Kouna suma mucho balón como base puro del equipo. Pero desde luego me parece un súper fichaje y tenía que fichar algo Menorca para cubrirse las espaldas con Figueras y a nivel renombre puede ser de lo mejorcito que tenía el mercado. Sí que es verdad que también por apuntar, Jaime, el nivel de Zurbriggen atrás también te ha dado motivos para querer ficharlo. Sí, Es un sí. jugador que tiene patas atrás y que encima ataca muy el balón a la hora de robar, que eso es un valor muy Es añadido que que yo creo que Zurbriggen con Sola puede ser sí, sí, defensivamente muy sujeta loca, mucho ¿eh? al equipo. A lo mejor también este estilo de que con Zurbriggen cuando lleve un poco el tiempo de dirección desde el campo abierto le permite a Menorca abrir campo y encontrar a Galé, tener una situación que no ha aparecido mucho, encontrar a Concedo. Littlesson mucho más, Sí, incluso más de lo que está haciendo, que está siendo brutal, abrir mucho más a sus alas. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que es un jugador que te sube el nivel, por supuesto. A nivel exterior, creo que no altera lo que hemos leído de que más juegos sirve para Menorca, porque al final se te lesiona Figueras. Es un jugador que cuando vuelva es complementario con Zurbriggen en caso de que sí, llegue a un tiempo en el que sí, sí. coincidan. Entonces, no me parece para nada un mal fichaje. Y encima es algo distinto a lo que tenían. Con lo cual, bueno, veremos en qué línea va Menorca, lo veremos bueno, no, porque descansan, Sí. pero cuando hablemos con Zamora, que yo creo que estará encantado de contestarlo, le preguntaremos sobre estas cuestiones y lo resolverá pues, con mucho más conocimiento que nosotros seguro. Y a lo Hmm. mejor nos descubre algo, ¿no? A lo mejor un poco qué quiere hacer, cómo le va a usar, en situaciones de juego, con quién le va a acompañar. Pero creo que será un libro interesante en la situación de Menorca, por eso mismo, ¿no? Por lo que os has comentado antes y por la diversidad de perfiles que puedan potenciar el juego de Zurbriggen. Yo veo un Menorca que precisamente le ha costado bastante cerrar los partidos, el de los dos derbis, el de Ourense, si lo queremos contar, le ha costado a veces cerrar. Y yo veo un Menorca con Zurbriggen, Littlesson, Sola, Vicedo sí empieza a encontrarse bien físicamente, y Wemby o Shot de pivot, me parece un quinteto
muy top, pero muy top, puede ser de los 5 o 6 mejores de la liga. Y luego además tendría a un Víctor Arteaga que en más limitado de minutos físicamente es un jugador que puede marcar diferencias, pero yo creo que en un rol algo más de especialista de lo que lo hemos visto otras temporadas. Jaume Lobo desde banquillo, Jalen Cone. Entonces puede hacer una rotación de 8 o 9 muy útil en la que yo creo que Zurbriggen va a ser muy importante. Me lo creo mucho Sí, sí. dándole un plus defensivamente al equipo, como decimos, juntándolo con Sola, puede ser tremendo. Y teniendo a Litterson como referencia ofensiva, y que lo que decimos, ya le hemos visto jugar a un ritmo más lento también y tener pues también influencia en el ataque, también ocupando las esquinas para atacar sobre recepción, jugando sin balón, metiendo algún tiro liberado. Y no es un jugador tampoco que parece que estemos diciendo que no sepa jugar bloqueo directo. Es un buen jugador de bloqueo directo, pero claro, no es Spike, no es Paul Figueras, es otro perfil de jugador, pero que yo creo que en Menorca tienen que estar contentos. Y sobre todo, nos estamos olvidando de McFadden, que lo habían fichado hace una semana y que vamos a ver cómo encaja, pero el tiempo que esté McFadden en Menorca, pues es que la pólvora exterior es un sinfín. A mí ya me entra un poco la pregunta de Paul Molins, porque si antes con Paul Figuera estaba costando entrar en rotación, Sí, a ver ahora con el tema de Zurbriggen. Luego Jaime también, el tema de Jaume Lobo, que es un jugador también que está ahí con pólvora, que es un jugador que también puede encontrar sí, espacios, que yo creo que también puede verse favorecido por Zurbriggen. Y luego también un poco asumiendo que Menorca vaya a apostar un poco por crecer el ritmo con Zurbriggen para mejorar, en la situación de Arteaga. Como, y luego el quinteto que os has dicho con Wemby, Sola, Zurbriggen me parece una roca, la verdad. Yo creo que eso también a Zamora le va a gustar porque defensivamente va a trabajar muchísimo el equipo. Entonces, bueno, ujú. eso ya por descontado que sí en ese sentido sí que encaja y me parece otro aire al equipo. Yo creo que vamos a ver un Menorca, no sé si totalmente distinto, pero con unos tintes que a lo mejor sí le hacen crecer mucho más en Mm. juego. Nuestro compañero Pablo había mencionado que se barajaban nombres como Sergio Llorente y Josep Pérez. Muy Zurbriggen buen nombre. es un perfil mucho más alto, de mucho más nivel en teoría y además un jugador distinto en muchas cosas. Nos hemos dejado por comentar que es un jugador que yo vi el Eurobasket, pero no termino de recordar mucho cuál es el perfil del jugador que ha fichado Palmer, Duda Sanache, que es un 2-3, un nuevo exterior para sumar a una rotación que se tiene que creer este cambio, ¿no?, de entrenador y empezar a sumar. No sé si tú tienes algún recuerdo del jugador con Georgia, Kiko, porque yo Muy, cuando lo vi me hablaron muy bien de su Eurobasket y lo que te digo, yo vi el Eurobasket, pero no recuerdo tampoco su rol. le recuerdo de manera difusa, o sea, una cosa y de su pasado también le recordaré algo, pero no lo suficiente como para destacar algo aquí que quede completo. Veremos también qué forma coge este Palmer, Jaime, porque también con la llegada de Victoriano a ver qué tipo de equipo vemos. También hay ganas Ujú. un poco de ver. Vienen de ganar a Menorca precisamente con un mejor juego, Sí, pero a ver qué tal funcionan ya todas las piezas y si podemos ver a un Palmer más completo y analizarlo. Yo creo que si sale un poco como lo esperado, yo creo que es un jugador que te puede completar ese equilibrio que sí. te faltaba, ¿no? Porque, El propio Palmer habla, ¿no?, de un jugador con capacidad de poner el balón en el suelo defensivamente y bueno. principalmente 3&D, ¿no?, de poder Sí, anotar sí, los balones que le lleguen y ser intenso en defensa. Y suma, pues yo creo que una pieza muy necesaria en eso para complementar con los Urdiain, Nunosa, etcétera, que tiene en las bandas y en las bandas, perdón, en las alas. Y yo creo que potenciar un poco también, o sea, quiero decir, darle valor al juego que consigan crear entre Atencias, Cariolo, etcétera, con Agbelés y con Golden Dique, para cuando tengan que doblar balones fuera, pues tener otro jugador que sea útil ahí. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Palmer va a crecer, ¿eh? Y me da cierta pena porque creo que con Marco Justo en el banquillo el domingo, creo que el equipo hubiera sido una victoria muy importante para Marco Justo y me da algo de rabia, Ujú. pero creo que es un equipo que si Lucas Vitoriano cae de pie, Sanache cumple con sus roles de Andy, que es un perfil que además en primera fe es muy demandado, cada día más en general el baloncesto. Sí, Eh, yo creo que la plantilla empezaría a funcionar, ¿no? Luego, a ver, Aguelese, yo creo que no es el
pívot con entorno más esperado para el equipo, pero yo creo que es el que más si lo necesitan de verdad. El otro día se demostró que es un jugador que cumplió. Y en principio veremos a ver, porque para mí son incógnitas de Palmer, lo lleva siendo un poco desde el inicio, a dónde quiere Sí. ir, cómo quiere hacer. Pero bueno, el Levante menor que le vimos solvente, aunque le costó abrochar. Así que veremos dónde va el equipo. Pues yo creo que no nos dejamos nada de lo que es el repaso de No, mercado. Hemos hablado de Spirit y Zurbriggen, que eran los dos nombres principales. Así que nada, dejadnos un poco en comentarios qué esperáis de la llegada de los bases a Obradoiro y a Menorca respectivamente y cómo creéis que pueden ayudar a sus equipos. Kiko, muchas gracias por estar al otro lado. Yo creo que lo hemos hecho bastante picadito y sí, hemos hablado un poco de los jugadores que teníamos que hablar. Nos hemos dejado una idea de vídeo en la recámara que íbamos a hacer hoy, pero la actualidad prima, así que lo dejaremos para la semana que viene y no hacemos spoiler. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo a chao. todos. Chao.